Nos atiende hasta ahora el presidente Pastrana para la pregunta del libro Enemigos de Vicky Dávila. Presidente Pastrana, gracias por atendernos, muy buenos días. ¿Usted por qué cree que terminan rompiendo Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos semejante alianza política? Julio, perdón un momentico porque a mí me gustan mucho las intervenciones de Alberto porque está haciendo memoria histórica, que yo creo que es muy importante para el país. Y simplemente me gustaría anotar a la historia política que nos hizo ahora resumen de la relación de Gabo con tantos presidentes de Colombia. Alberto, me gustaría hablar un poco de la relación de Misael Pastrana con Gabriel García Márquez. Fueron dos grandes buenos amigos, porque resulta que debió ser en el año 71, el entonces secretario de la presidencia era Rafael Naranjo Villegas, el íntimo amigo de Gabriel García Márquez, y todavía yo recuerdo, porque conocí a Gabo en esa época, que Rafael Naranjo le dice a mi padre que quiere presentarle un escritor joven, de mucha proyección y un gran periodista que se llamaba pues Gabriel García Márquez en ese momento, y es cuando establecen también una relación muy cercana, mi padre con Gabo. Recuerdo la visita que hicieron a las Islas del Rosario cuando llevaron la luz, el contacto permanente que tuvieron tanto que durante mi secuestro, recuerda Alberto, los extraditables, la primera persona que ponen en la lista para negociar o por lo menos iniciar un diálogo con mi familia es a Gabo, es a Gabriel García Márquez, que mi padre habla con él. En ese momento Gabo estaba en México, no podía pues prestar la colaboración, pero siempre estuvo pues muy cercano y muy dispuesto a buscar también ese diálogo y la liberación de mi secuestro estando en manos de Pablo Escobar. Entonces fue una relación también muy cercana. A ver, aquí sí creo ahora sí contestando su pregunta, Julio. A ver, yo creo que hay varias diferencias. Yo creo que lo primero, uno como expresidente de Colombia, y yo creo que lo sano que hay que hacer, y eso también ha sido una tradición de los presidentes colombianos, es un poco, una vez termina uno su presidencia, retirarse durante algún tiempo de opinar. Muchos de nosotros, por distintas razones, básicamente por seguridad, hemos tenido que salir del país. Hemos salido del país y nos hemos, diría yo, pues, puesto esa meta de no opinar durante un tiempo, dejando que el presidente entrante pues pueda comenzar a ejercer su gobierno. Yo siempre digo que el deporte nacional en Colombia es el de la política, y en el de la política de buscar quiénes van a ser los candidatos. Uno se da cuenta todos los 7 de agosto cuando se está posicionando el presidente, todos los colombianos ya estamos pensando quién es el que lo va a suceder. Y yo creo que aquí un poco a Álvaro Uribe eso fue lo que le faltó, un poco lo que le faltó Álvaro Uribe, yo creo que por el respaldo que le dio a Juan Manuel Santos, que lo elige como presidente de Colombia por ese respaldo, a pesar de que no era su candidato en las preelecciones. El candidato de la preelección de Álvaro Uribe era precisamente Andrés Felipe Arias, y porque en la convención conservadora nosotros derrotamos a Andrés Felipe llevando como candidata a Noemí Saemín, yo creo que le cambió todo el ajedrez y todo el juego a Álvaro Uribe, y termina respaldando a Juan Manuel Santos, que la verdad no era un hombre cercano a sus afectos. Yo creo que ellos nunca habían hecho política, estaban en orillas totalmente distintas, pero creo que esa discrepancia nace en primera instancia porque yo creo que Álvaro Uribe creyó que iba a tener mucha más influencia sobre Juan Manuel Santos, y eso a mi modo de ver, Julio, era no conocer a Juan Manuel Santos. Segundo, yo creo que claramente hay diferencias en cuanto al nombramiento del gabinete. En el gabinete yo creo que Álvaro Uribe creyó que él podía, yo creo que 2 nombres llevaron también a comenzar ese distanciamiento. Uno era Juan Camilo Restrepo, el cual, como usted sabe, Álvaro Uribe quería nombrarlo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, y el primero que se opone es Juan Manuel Santos y no lo deja nombrar. Y después lo nombra ministro de Agricultura, por lo cual el presidente Uribe, me imagino, le debió reclamar al presidente Santos, porque si yo quería un hombre que era del gremio, que conocía el gremio, no me lo deja usted nombrar, y posteriormente lo nombra usted ministro de Agricultura. Y el segundo era Germán Vargas. Claramente había habido diferencias muy grandes con Germán Vargas. También una vez llega al ministerio, yo creo que eso también fue un factor de desestabilización de esa relación entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Usted, expresidente Pastrana, ¿hablan enemigos de falta de lealtad de Santos? ¿No una traición, sino le faltó lealtad con Uribe? Bueno, es que eso, yo creo que es con muchos. Yo creo que Juan Manuel
uno conociéndolo, la gente aquí dice que, claro, que él como es un jugador de póker, hace esas jugadas precisamente, puro jugadas de cañazos, como dicen en el póker, es decir, el póker lo llaman o cañazos o bluff en este caso. Y yo creo que por un lado sí creo que hay deslealtad, por un lado creo que lógicamente no simplemente por la política, yo creo que ese es el tema de la relación personal, que es totalmente distinto, porque puede haber diferencias políticas y todo el mundo conocíamos y sabíamos que podían existir esas diferencias políticas. Es más, todos sabemos que desde el primer día el presidente Santos lleva ya pues 4 años en la búsqueda de la paz de Colombia, ojalá la logre, pero yo creo que faltó ahí es un poco también de manejo personal del presidente Santos y yo creo que también por parte del presidente Uribe, reitero, Vicky, y felicitaciones además por el libro, no lo hemos leído, esperamos leerlo pronto, muchas felicitaciones, pero también faltó un poco conocer cuál era la personalidad del presidente Santos. Expresidente Pastrana, cuando uno le pregunta a Juan Manuel Santos a qué expresidente escuchaba Álvaro Uribe cuando estaba en la presidencia durante 8 años, sencillamente nos contestó en Enemigos que a ninguno. Pero además me llamó la atención que dijo que los despreciaba y que deliberadamente decía que peleaba con ellos porque tenían baja popularidad. ¿Usted sintió ese desprecio de Uribe durante el gobierno? No, por el contrario, a mí me pasó fue lo contrario. El presidente Uribe permanentemente lo que buscó, o no permanentemente, porque yo tomé una distancia una vez, me retiro del gobierno, como dije, que creo que era lo mejor. Pero posteriormente el presidente Uribe en eso me compromete a mí a que le colabore más que al gobierno del presidente Uribe, al país en la embajada en Estados Unidos. Esa fue una propuesta del presidente Turbay que le lleva al presidente Uribe. Cuando a mí me llama Turbay a ofrecerme, en buena parte enviado por el presidente Uribe, explorar la posibilidad si yo aceptaría o no una embajada para buscar, en ese momento había temas muy complicados con Washington, que era el Plan Colombia, la continuidad del Plan Colombia, que si yo estaría dispuesto a prestarle ese servicio al país. Yo le dije que había podido tener yo diferencias con el presidente Uribe, pero que si era para trabajar por el bien de Colombia, pues estaba dispuesto a ir. Y por eso es que hablo yo con el presidente Uribe, y el presidente Uribe pues me dice: presidente Pastrana, necesitamos en este momento prorrogar el Plan Colombia. Él en ese momento creía que deberían acabar el Plan Colombia, inclusive ahí tuvimos una discusión y yo le dije: hay que prorrogarlo, hay que buscar mecanismos nuevos para lograr mayor respaldo y apoyo de los Estados Unidos en esta lucha y en Europa contra el narcotráfico. Y el presidente estuvo pues conmigo siempre muy cercano en ese tema, buscando cómo y qué forma le podía colaborar a Colombia. Y eso es lo que puedo contar yo como experiencia personal. Expresidente Pastrana, ahora Vicky estaba leyendo una parte de su libro a una entrevista que hacía al exministro de Defensa, a Camilo Ospina, en donde el doctor Ospina le decía y le contaba que el expresidente Samper le pidió al expresidente Álvaro Uribe que por favor no extraditara a los hermanos Rodríguez Orejuela a los Estados Unidos. Acabamos de hablar con el expresidente Samper. Dice el expresidente que eso no es cierto. Sin embargo, quisiera preguntarle si usted había oído de esta versión. No, sabe que yo no había oído de esa versión. La verdad es la primera vez que la oigo y estaba oyendo precisamente, me imagino que el presidente Samper dijo que fue a sus espaldas, como siempre sucede en este caso. Pero ahí también hay otra contradicción del presidente Santos con el presidente Uribe, lo que estaba diciendo Julio en este momento. Si hubo un enemigo de Ernesto Samper, se llamó Juan Manuel Santos. Si hubo alguien que quiso sacar al presidente Samper de la presidencia, y como dice Julio, que lo llamaban los conspiradores, el jefe de esos conspics era Juan Manuel Santos. Porque Juan Manuel Santos decía en ese momento que Ernesto Samper no tenía las credenciales morales y legítimas para ser presidente de Colombia. Todos recordamos cómo Juan Manuel fue y se reunió con la guerrilla, Juan Manuel se reunió con los paramilitares en ese momento, el presidente Santos se reunió con los gremios, se reunió con el grupo de los esmeralderos, en fin, con todos los distintos sectores de la sociedad civil para sacar al presidente Samper. Y tal vez por eso es lo que está demostrando también la contradicción del presidente Santos, un hombre que dice que Ernesto Samper no tiene la legitimidad, que no es un hombre honesto, que no tiene la legalidad para ser presidente de Colombia, que el narcotráfico, como lo decía también Juan Manuel Santos en ese momento, se compró la presidencia de Colombia, hoy sea el socio.
hoy, como digo yo, y por eso yo lo reitero, que reelegir a Santos es reelegir a San Pedro, porque en buena parte, como decía Julio, ese es la coalición política que está imperando en este momento, y que eso también demuestra en buena parte la personalidad del presidente Santos. Presidente Pastrana, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable y le recomiendo el libro. A ustedes muchas gracias, Julio.